Así que bienvenidos a esta nueva clase, a nuestra última sesión del mes de mayo, ¿verdad? Terminamos la sesión hablando sobre todo sobre Chardonnay y me alegra muchísimo tenerlos nuevamente conectados, nuevos acompañantes en esta sesión y los de siempre, ¿verdad? Y como siempre les digo, que sea una sesión súper relajada y que la disfruten. Vamos a hablar de esta variedad de uva que todas le hemos escuchado en lo que tenemos de consumir vinos, que es la Chardonnay. Pero lo interesante es que creemos que la conocemos solo porque la hemos consumido varias veces o porque la vemos bastante disponible en el mercado. Y la verdad es que casi solo conocemos una parte del Chardonnay. Conocemos un estilo probablemente o dos contando las manos y probablemente sí han probado otros estilos con Chardonnay, pero no se han puesto a pensar que es Chardonnay. Entonces, esto lo vuelve una variedad súper importante, una variedad bien fascinante. Lo de importante lo vamos a ver en los números que les traigo sobre las hectáreas alrededor del mundo. Pero esta es una variedad que se puede transformar dependiendo del terroir, dependiendo de dónde se cultive y también influye mucho el método, cómo se elabora. Y solo con esas dos, ya no solo es el terroir como lo vemos con varias uvas que pueden elaborarse diferentes estilos. Con el Chardonnay no solo es el terroir, sino que también los métodos de elaboración. Por eso es que con el Chardonnay podemos encontrar Chardonnays súper frescos, Chardonnays muy robustos, incluso Chardonnay bastante minerales, que creo que es uno de los vinos que podemos decir que tenemos ahorita en casa. De repente podemos tener otros Chardonnays muy cremosos, con mucho volumen en boca. Y luego está el típico Chardonnay que creo que todos lo hemos probado alguna vez, que es el Chardonnay amantequillado, con mucha textura a mantequilla e incluso sabor. Entonces, en esta hora vamos a entender porque esta variedad se ha vuelto una de las uvas blancas más importantes en todo el mundo vinícola, ¿verdad? Vamos a descubrir de dónde viene, cómo nació, por qué es tan especial para los enólogos. Vamos a conocer cómo le influye el clima, si es clima cálido, si es clima fresco. También vamos a conocer cómo le impacta el uso de barrica y también cómo va cambiando el estilo del vino según la región de donde proviene. Y por último, pues nos vamos a quedar platicando con micrófonos abiertos cómo nos ha parecido el Chardonnay que tenemos en copa. Y esto es algo que me encanta de esta variedad, porque esta clase, pues lo que yo quiero es que entendamos que hay más de un estilo de Chardonnay y esto nos va a ayudar desde mañana, ¿verdad? A poder seleccionar el Chardonnay según el estilo o la ocasión de consumo que yo ando buscando o inclusive sabores específicos, ¿verdad? Así que, como les dije al principio, pónganse relajados, pónganse cómodos. Yo sé que muchos ya tenemos la copa servida, ¿verdad? Ya la tenemos lista, así que comencemos. Vamos a empezar por algo que es para mí súper importante para un wine lover, cómo se pronuncian las variedades de uva. Si me han escuchado en estos minutos atrás, yo no he dicho Chardonnay, así como se escribe, sino que se pronuncia Chardonnay, así como lo ven en pantalla. Chardonnay. Y esto les va a ayudar muchísimo a la hora de seleccionar sus vinos en un restaurante. Probablemente van a impresionar a los meseros o al sommelier que tengan en mesa, ¿verdad? Porque esto va a decir muchísimo de ustedes. ¿Por qué se pronuncia así? Porque es una palabra francesa y esto tiene sentido porque nace en Francia, específicamente en la zona de Borgoña, y está considerado esta zona como
su hogar histórico más importante. De hecho, el nombre de Chardonnay se cree que viene de un pequeño pueblo francés que se llama Chardonnay y está ubicado en la zona de Mâconnais. Esto queda siempre aquí en Borgoña. Y acá, pues, con esto quiero que notemos algo súper interesante. A veces hemos usado el nombre de Chardonnay como si fuera un estilo de vino, pero en realidad estamos hablando de una variedad de uva. A qué me refiero? A que decimos lo que les decía hace un par de minutos, es que pienso que todos los chardonnays son amantequillados, entonces siempre la palabra chardonnay hacemos referencia a ese estilo y no es así, porque el chardonnay expresa muchísimos estilos bien diferentes que depende del clima, depende del suelo y, como les decía, del método de elaboración. Por eso creo que, y ya me ha pasado con algunos de ustedes a la hora de que hablamos sobre qué vinos les gusta o no les gusta, pero hablando específicamente del Chardonnay, alguien podría decir, no me gusta el Chardonnay, pero probablemente lo que me quiere decir con eso es que hay un estilo específico del Chardonnay que no me gusta. Y esto yo lo he comprobado, como digo, con algunos de ustedes, que nos hemos fijado que hay cierta variedad a la que le tenemos miedo, que la probé, no me gustó, pero probamos un estilo en específico. Y esto puede pasar mucho con el Chardonnay, porque como les digo, tiene un gran abanico de estilos. ¿Verdad? Y eso es lo que espero en esta clase, que lo terminemos entendiendo muchísimo mejor. Ahora sí, viajemos donde se origina el Chardonnay, bello este viñedo que les acabo de poner ahí en pantalla, eso es en la región de Francia. Chardonnay, como les acabo de mencionar, nace en Francia, específicamente en la apelación de origen Borgoña, y esta Borgoña es una de las apelaciones o de las regiones más prestigiosas e influyentes en el mundo del vino. O sea, un Chardonnay de una parcela o de un viñedo súper, súper premium aquí en Borgoña puede ser carísimo porque el precio refleja la calidad de la uva. Y aunque hoy en día el Chardonnay, como el vino que estamos tomando esta noche, podemos encontrarlo en diferentes regiones: California, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Argentina, pero Borgoña sigue siendo ese punto de referencia a la hora de entender la variedad del Chardonnay. Durante mucho tiempo se creyó que la Chardonnay era súper antigua y que era totalmente independiente, pero en los años 90 se comenzaron a hacer estudios genéticos mucho más avanzados y llegaron a descubrir esto, que la Chardonnay nace entre dos variedades de uva, como las que ven ahí en pantalla, son las dos que les menciono ahí, la Pinot Noir, que es la que todos conocemos, y una que se llama Weiss Blanc. Perdón, mi francés. Saben que yo solo me lo tomo. La Pinot Noir sabemos que es esta tinta, uva noble, ¿verdad? Y que se cosecha también en regiones bien importantes y está relacionada, así como lo que estoy hablando del Chardonnay en Borgoña, con vinos de alto prestigio. Mientras que su otro padre, ¿verdad? La Weiss Blanc, es una variedad muchísimo más sencilla y se cultivaba principalmente, era cultivada principalmente por campesinos en la Edad Media. Y así con este cruce espontáneo nació la Chardonnay. Entonces aquí vemos esta, digamos, yo ¿cómo es? Haciendo de romántica en el mundo del vino, es que una uva súper prestigiosa se juntó con una uva súper sencilla, ¿verdad? Y así nació una gran uva que hoy es reconocida internacionalmente. A mí esto siempre me ha parecido súper increíble porque la Chardonnay, cuando empezamos a entenderla, y es lo que vamos a hacer en esta sesión, empezamos a ver que tiene tiene de los dos mundos, ¿verdad? Tiene la delicadeza del Pinot Noir y la elegancia del Pinot Noir, y eso es bien importante en ciertos estilos de vino que produce,
pero también tiene una gran capacidad de adaptarse en cualquier parte del mundo. Y por eso es que esta variedad, la Chardonnay, ha logrado expandirse por todo el planeta, así como ven en ese mapa mundo. Hoy la Chardonnay es considerada la uva blanca más plantada del mundo y está presente en todos los países productores de vino, ¿verdad? Que son súper importantes y puede producir vinos súper sencillos, o sea, nada de sofisticados, vinos súper fáciles de disfrutar. Ese es un estilo que puede producir el Chardonnay, pero también como hablamos acá de la Borgoña, puede producir estos grandes blancos complejos, longevos, ¿verdad? Con esa capacidad de envejecimiento, aún siendo un blanco, ¿verdad? Y también de alto precio, de alto valor, súper costoso alrededor del mundo. Entonces, que en esto se resume pues lo que es un Chardonnay de Borgoña, un vino blanco complejo, longevo y costoso. Y esto ya nos empieza a decir algo súper importante, que puede ser la uva más plantada y la más importante alrededor del mundo, uva blanca, ¿verdad? Súper popular, ¿quién no ha consumido un Chardonnay hasta el día de hoy? Pero que al mismo tiempo, siendo popular, es una uva bastante seria dentro del mundo del vino, ¿verdad? Ese mapa que ustedes ven en pantalla son las regiones más importantes donde la podemos encontrar, pero si luego nos fuéramos a súper detalle de regiones no tan importantes, siempre la vamos a encontrar porque, como vamos a ver más adelante, es una variedad que se adapta a muchos terroirs, a muchas regiones. Ahora hablemos un poco sobre la uva como tal. Si se fijan, la piel es bastante color verde, ¿verdad? Es una uva bastante, una baya, podríamos decir, bastante pequeña, como ven ahí en la foto, y es bien compacta. Si se fijan, están bien pegaditas entre sí, cada una de las bayas. Pero acá lo importante no es cómo luce físicamente, sino cómo se comporta esta variedad. Y una de las palabras importantes de esta uva en su forma de, en sus estilos a producir es la adaptabilidad. Tiene una capacidad impresionante la Chardonnay para adaptarse a diferentes climas y regiones. Y el mapa anterior lo decía. Y entonces puede darse en climas súper fríos, pero también se puede dar en zonas bastante cálidas. Y dependiendo de dónde venga, ¿verdad? De qué tipo de clima, de qué tipo de región, el vino va a cambiar totalmente, ¿verdad? Nunca podemos llegar a decir que todos los chardonnays son iguales. Y esto es algo que no pasa con todas las variedades de uva, ¿verdad? Pero el chardonnay sí puede ser, como decía, adaptable, se adapta a su región, a donde nació en este terroir y va a crear un estilo completamente distinto, ¿verdad? Pero dicen que la Chardonnay funciona casi como una especie de espejo, va a reflejar el clima, va a reflejar el suelo y también las decisiones del productor que tome a la hora de llevarlo en la bodega, ¿verdad? Y qué tipo de técnicas va a usar. Por eso es que también podríamos decir que la Chardonnay es una de las uvas que mejor expresa el terroir. Otra característica bien importante de la Chardonnay es que no es tan aromática la uva por excelencia, por naturaleza. Y esto es parte de su ser, esto es parte de su ADN, es parte de su magia, porque como no tiene aromas tan dominantes, permite que podemos percibir ya en el vino final el clima, la mineralidad. Si pasó por barrica, vamos a poder percibir súper bien las notas que aporta la barrica a un Chardonnay. Va a ser mucho más fácil percibir y disfrutar la textura del Chardonnay y por último también la elaboración del vino. Como he venido repitiendo, la Chardonnay es una uva que se adapta también muy bien al uso de barrica, ¿verdad? Chardonnay y roble tienen una historia bastante cercana, ¿verdad? Y fuerte. Y además que eso le permite que se vuelva un vino blanco con mucho cuerpo, con mucha textura.
con buena estructura, que pueda aguantar como un vino blanco mucho más tiempo, ¿verdad? Y que se vuelva a la larga un blanco bastante complejo. Otra cosa interesante es que la Chardonnay tiende a madurar relativamente temprano. Por eso es que va a ser una uva que no se va a dejar mucho tiempo colgada en el viñedo, ¿verdad? Sino que va a ser de las primeras en cortar. Y esto en las zonas bastante frías va a ser un gran éxito porque si hay un clima bastante frío y el que madure temprano va a poder conservar una acidez ideal para el estilo del vino que se esté buscando. Por eso es que los enólogos terminan amando, ¿verdad? La Chardonnay porque termina siendo súper versátil y podemos elaborar, como les pongo ahí, vinos frescos y minerales, pueden ser de repente vinos cremosos y súper amplios y voluminosos en la boca, vinos complejos de guarda, ¿verdad? O sea, vinos blancos que pueden aguantar por mucho tiempo, o incluso espumosos de altísima calidad, los espumosos premium. Por lo tanto, todo esto que acabo de mencionarles del físico de la uva y de la Chardonnay y de la adaptabilidad con el terroir, la convierte en una de las variedades de uva más completas alrededor del mundo del vino. Y aquí entramos a una de las partes más importantes para realmente entender la Chardonnay, porque si hay una variedad donde el clima cambia totalmente el resultado final, es la Chardonnay, ¿verdad? Lo que les he venido diciendo sobre cómo ella se adapta a las distintas regiones y en este caso a los climas. De hecho, puede pasarnos que muchas veces hemos probado dos Chardonnays bien distintos y ahorita quiero que piensen en ello, el vino que están probando ahorita en casa versus otro Chardonnay en el pasado, ¿verdad? Y lo primero que se van a dar cuenta es que si se ponen a recordar de dónde era el último Chardonnay que probaron, se van a dar cuenta que era de una región totalmente distinta al que tienen hoy en casa probablemente y también que de clima totalmente diferente, ¿verdad? Y esto es lo que hace fascinante la Chardonnay porque no te cansas de probar diferentes Chardonnay, siempre vas a tener opciones. Y empecemos con el clima frío. Cuando la Chardonnay crece en los climas fríos, encontramos vinos más frescos y elegantes. Y este es uno de los ejemplos, los que tenemos en casa, el Mer Soleil Silver Chardonnay. ¿Y por qué pasa esto con el Chardonnay? Porque cuando hay un clima frío, la uva tarda en madurar o más bien madura súper lento, ¿verdad? Porque le cuesta conseguir esas horas sol que necesita para madurar completamente. Y cuando eso pasa, la acidez se conserva mejor en el vino. Entonces, en nuestra copa de Chardonnay de clima frío vamos a encontrar más frescura, menos alcohol, perdón, porque no se va a generar mucho azúcar y los perfiles aromáticos y de sabores vienen siendo un poco más cítricos y minerales. Entre ellos podemos mencionar el limón, la manzana verde, la pera fresca, flores blancas, incluso esta nota mineral o como yo sé que nunca nadie, probablemente espero yo, haya lamido una piedra mojada, pero si ese es el caso, recuérdense una piedra mojada, cómo se percibe en su nariz. ¿Verdad? Se los dejo de tarea si nunca le han puesto atención al aroma de una piedra mojada. Ese aroma lo podemos encontrar en los chardonnays que provienen de climas fríos, que es esa nota mineral de la que hablamos. Estos van a ser totalmente lo contrario a lo que vamos a ver a continuación. Son blancos menos cremosos, es decir, menos volumen, ¿verdad? Más ligeros. Y en resumen, vienen siendo vinos súper frescos y esto iguala
conlleva a que sea un vino bastante elegante. Un ejemplo súper clásico de este estilo de clima frío es este vino francés, es decir, porque viene de una zona en Borgoña que se llama Chablis. Probablemente ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto reflejado en una etiqueta y no sabríamos decir si Chablis era una variedad de uva o una región. Pero cuando ustedes escuchen o vean Chablis, estamos hablando de un 100% Chardonnay francés y justamente un Chablis viene siendo de este estilo que estamos hablando, de un Chardonnay en clima frío. ¿Verdad? Porque esto sorprende mucho porque, como digo, tenemos ese paradigma que todos los Chardonnay son súper amantequeados o con alto volumen, ¿verdad? O que tienen mucho envejecimiento en barrica. Versus los Chardonnays que provienen de climas cálidos. Cambia completamente el vino, porque cuando tenemos muchas horas sol presentes en el viñedo, la uva va a madurar mucho más rápido, va a acumular más el azúcar, pierde un poco la acidez, hay acidez, pero es mucho más baja y los sabores y aromas que van a desarrollar van a ser mucho más maduros e incluso un poco más tropicales. ¿Qué tipo de notas, ya sea en aromas o en sabores, vamos a ir encontrando en un Chardonnay de clima cálido? La piña, el mango, melón, durazno, como les decía, la fruta tropical y la fruta madura en general, siempre que vayamos en esa misma línea. ¿Cómo se va a sentir un Chardonnay en boca de clima cálido? Pues más cremoso, totalmente lo contrario de lo que acabamos de hablar de un clima frío, mucho más cremoso, con mucho más cuerpo, más volumen en nuestra boca e incluso se va a sentir un poco más alcohólico porque por supuesto va a tener un porcentaje de alcohol más alto. Este estilo del que estamos hablando comenzó a popularizarse por muchos años en California específicamente. Creo que todos hemos disfrutado alguna vez un Chardonnay de este estilo, pero también la región de Australia produce Chardonnays de climas cálidos. En conclusión, quiero dejar claro que ninguno de los dos estilos es mejor que el otro. Un Chardonnay de clima frío no va a ser mejor que un Chardonnay de clima cálido, ni el otro va a ser peor, ¿verdad? Solamente recordar que estas distinciones que estamos haciendo sobre el Chardonnay según su clima hacen que una misma variedad se pueda presentar en diferentes estilos según, como digo, ¿verdad? El clima. Y esto espero que les ayude a entender muchísimo mejor el Chardonnay que vayan a consumir próximamente, ¿verdad? Y así ya no decir en forma general solo me gusta el Chardonnay o en lo contrario no me gusta el Chardonnay, ¿verdad? Sino que se comiencen a preguntar ahorita qué tipo o qué estilo de Chardonnay es el que a mí me gusta, o más bien esta pregunta estilo live es ¿cuál es el estilo de Chardonnay que hoy quiero? Porque siempre les he dicho que todo depende de la emoción, del humor y de la ocasión de consumo. Así que les dejo esa pregunta para que la vayan reflexionando en lo que resta de la clase, ¿verdad? De si de ahora en adelante preguntarnos cuál es el estilo de Chardonnay que hoy quiero consumir. Nos vamos a hidratar un ratito. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Preguntas, comentarios, paramos o seguimos. Los escucho. Seguimos. Sigamos, vamos súper Sigamos. bien. Vale, muy bien. Súper bien todo y esta botella no va a durar la noche. Yo sé, Alex y a Cindy tampoco dicen. Mira, yo tengo una botella extremadamente barata, o sea, te va a dar risa, pero hasta eso estoy disfrutando. Me encanta. Así que, y te va a hacer bien la pregunta que te acabo de hacer. ¿Cuál Vean. fue? Nosotros ya no la acabamos. Ay, Dios, muy poquito están pidiendo para la clase, Alex y Sí, Cindy. muy poquito. No, a partir de junio les voy a poner botella adicional. Vaya.
Cuando pero que sean se vea. cuando sean vinos fresquitos. Sí, súper. Me parece. Va. Entonces seguimos. Yo sé que probablemente sí no va a durar la botellita en la clase, pero vayan haciendo sus notas, vayan haciendo comparativo con lo que vamos viendo de teoría para que podamos discutirlo al final de la clase y hacer comentarios. Ahora llegamos a otro punto muy importante, como les he dicho, de la Chardonnay, que es esta relación que tiene entre la barrica y una fermentación que ya más adelante le vamos a ver, que es la fermentación maloláctica. Porque con estos dos temas, el uso de barrica y la fermentación maloláctica, nacen diferentes estilos de Chardonnay y probablemente mucha gente llaman a estos chardonnays que usan estas técnicas un chardonnay clásico. Así que ahorita vamos a entrar en detalle dos técnicas que se usan para producir este estilo como chardonnay clásico. Comencemos con el uso de barrica. Acordémonos que la barrica no solo es el recipiente donde está el vino ahí esperando, ¿verdad? Que sea el momento oportuno para luego embotellarlo y que nos venga a nosotros a casa, sino que la barrica funciona como una lija, ¿verdad? En su momento, en la clase de fundamentos que algunos hayan tomado del curso, la barrica funciona como una lija porque lo que hace es empezar a pulir el vino y a volver de una forma redonda la acidez y en el caso de los tintos, los taninos, ¿verdad? Esa astringencia. Lo empieza a pulir para que se vuelva un vino un poco más amigable, diferente, por supuesto, ¿verdad? Al recién hecho sin paso por barrica y se vuelva redondo. De ahí viene esa expresión. Siempre tomo un ejemplo que un buen amigo hizo sobre el uso de barrica. Cuando el vino nace, cuando se crea, el vino, digamos que nace con muchos asteriscos, que le llamamos acidez, que le llamamos dulzor u otras características. Y entonces es muy expresivo un vino recién hecho. Cuando pasa por barrica, un vino empieza a volverse redondo porque esos asteriscos que percibíamos se vuelven literal redondos, ¿verdad? Porque es lo que hace la función de pulirlo, para que nos quede un poquito más claro qué es lo que nos aporta el uso de barrica. Entonces, no solo me vuelve un vino más amigable, sino en el sentido de que no quiero sentir mucha astringencia o acidez, ¿verdad? Lo paso por barrica, pero también la barrica le va a agregar aromas, le va a agregar textura al vino. Digamos, si es un vino súper ligerito, recién hecho, pues pasa por barrica y va a ser un vino con más volumen. Y por supuesto lo convierte en un chardonnay con más complejidad, ¿verdad? Como les dije hace un par de minutos, Chardonnay tiene una relación súper estrecha, tiene historia con el uso de barrica, ¿verdad? Con el roble específicamente, porque hacen un match. Roble y Chardonnay son una buena pareja cuando se anda buscando el estilo que vamos a hablar. ¿Cuál es este estilo? Porque ¿qué es lo que le aporta el uso de barrica al Chardonnay? La nota vainilla, la nota mantequilla, la nota caramelo, tostados, por supuesto, porque depende del tostado que tuvo la barrica, la nota de avellanas, brioche, que estamos hablando de todo lo que es panadería, e incluso se puede percibir la nota ahumada. Pero además de estas notas que se pueden percibir adicionales a lo que ya trae en su ADN el Chardonnay, que es lo que hablamos anteriormente de la fruta, la acidez y la mineralidad, la barrica le va a cambiar la textura. Va a ser un Chardonnay mucho más amplio en boca, va a ser más redondo, que es lo que les expliqué que lo va puliendo, y lo vuelve mucho más cremoso, ¿verdad? Un vino más envolvente en boca. No van a haber asteriscos de acidez o de mineralidad en un Chardonnay que ha sido envejecido en barrica. Entonces, algo muy importante e interesante que está sucediendo es que hoy en día
muchos productores están buscando, perdón, un uso más equilibrado de la barrica en un Chardonnay, ¿verdad? Porque aquí esta es la relación estrecha del Chardonnay y la barrica. Durante los años 80 y 90 se producían Chardonnays con demasiada barrica. O sea, era demasiado tiempo que se dejaba envejecido en la barrica. Entonces esos Chardonnays de esa época eran Chardonnays muy pesados, muy voluminosos, o sea, nada que ver con los Chardonnays hoy en día con un paso más o menos prudente de barrica, ¿verdad? Se sentía muy tostado el Chardonnay y también muy amantequillado, ¿verdad? Muy mantequilloso. Por supuesto que esto también hace que le cambie el color al vino. Entre más tiempo tenga en contacto con la barrica, el Chardonnay pasa a ser un dorado intenso, profundo, ¿verdad? Y ya no va a ser un blanco o un dorado pálido, ¿verdad? Eh, Pasado esta etapa entre los 80 y 90, pues ya no seguimos teniendo esos estilos de Chardonnay porque lo que a la larga pasó fue que cansaba el paladar del consumidor y creo que es entendible, ¿verdad? Tener un blanco o bueno, más bien un vino que te canse a la segunda copa, pues ya no lo hace pues tan atractivo. Entonces, lo que el consumidor decidió, ¿verdad? Dejar de consumir esos estilos, los productores dejaron de producir, ¿verdad? Entonces, hoy en día la tendencia va más en que la barrica, ¿verdad? El uso de barrica acompañe y cree un estilo completamente distinto al fresco y vivo sin uso de barrica, ¿verdad? Pero que no llegue a dominar completamente el vino. ¿Okay? Luego, la otra técnica donde se crea otro estilo de Chardonnay, que a veces viene también esta nota de mantequilla, pero no por el uso de barrica, es cuando el vino ha pasado por una fermentación maloláctica. Antes de entrar en detalle qué es la fermentación maloláctica, mucho consumidor aún cree que esa nota de mantequilla viene porque la uva, la Chardonnay, en su ADN trae la nota mantequilla y no es así, ¿verdad? Sino que se da ya sea por el envejecimiento en barrica, como lo acabamos de ver, o por esta otra técnica que es la fermentación maloláctica. No es nada complicado, sino que es súper fácil de entender como lo que ven en pantalla, ¿verdad? El vino en general tiene diferentes tipos de ácidos. Uno de ellos, les presento, es el ácido málico, que es el mismo ácido que se encuentra en una manzana verde. ¿Ya? Es un ácido más fresco, es súper punzante, es bien directo, ¿verdad? ¿Cuántos no nos hemos aturrado la cara cuando hemos dado la primera mordida a una manzana verde, ¿verdad? Con esa alta acidez. Cuando se decide pasar el Chardonnay o cualquier otro vino por una fermentación maloláctica, se forman bacterias eh, pasando el ácido málico a un ácido láctico, ¿verdad? Bacterias buenas, por supuesto, ¿verdad? Y por ende, ese vino que se convirtió de un ácido málico a un ácido láctico, se siente completamente distinto. Ese vino va a ser mucho más suave, ya no va a tener esa acidez punzante y se va a sentir en textura mucho más cremoso, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando un Chardonnay, en este caso, ha pasado por la fermentación maloláctica, ya podemos percibir ciertas notas como la mantequilla, como crema, como yogur, y se percibe más sedoso en la boca, ¿verdad? Y aquí viene algo también bastante importante. No todos los Chardonnay tienen que pasar por la fermentación maloláctica. O sea, esto no es una regla, esto es opcional si el enólogo o el productor quiere producir un Chardonnay con este estilo, ¿verdad?
porque, como les decía, hoy en día se está buscando menos uso de barrica, ¿verdad? Se quiere predominar más la fruta y el estilo fresco en el vino, ¿verdad? Entonces no se va a pasar por la fermentación maloláctica. ¿Cuándo sucede esta fermentación maloláctica? Por supuesto que después de que se hizo el vino. Entonces, un chardonnay con estas características de ácido láctico, podremos decir que se ha elaborado con dos fermentaciones. La fermentación principal, alcohólica, donde nace, donde se convierten los azúcares junto con las levaduras en alcohol, que es el vino, y posteriormente pasa por una fermentación maloláctica. Hoy que recuerdo, hay algunos productores que son súper atrevidos y la fermentación maloláctica se atreven a hacerla dentro de una barrica de madera. Entonces se vuelve un blanco mucho más complejo. Si le queremos poner más complejidad al vino, algunos productores, y he probado yo un vino hasta ahorita que yo recuerde, que su fermentación alcohólica ha sido elaborada en una barrica de madera. Luego ese vino ya creado, producido, se vuelve a pasar en barrica de madera para envejecerlo y con fermentación maloláctica. Entonces, ese vino blanco que yo probé es un Chardonnay americano. Es un vino que yo lo probé 10 años después de que se elaboró. O sea, es impresionante la capacidad de complejidad en que se convierte. Entonces, por eso es que también tener claro el paso, más que todo el uso de barrica, eh, podríamos ahora entender, más que todo esto nos pasa en vinos americanos, californianos, o más bien de Estados Unidos en general, que nos dicen, ¿quieres un Chardonnay Oat o an oak? Es decir, con barrica o sin barrica, ¿verdad? Si yo opto, y esto nos puede funcionar si vamos a Estados Unidos o tipo también a Australia, pueden usar este término. Si nos dice en la tienda especializada o en un restaurante lo que tú buscas es un Chardonnay and Oak, estoy esperando un Chardonnay más fresco, más cítrico, más mineral y que se perciba mucho la fruta y la acidez. Eso es lo que yo voy a andar buscando. Pero si lo que yo quiero o lo que me están ofreciendo es un Chardonnay Oak, es decir, con paso en barrica, voy a esperar un Chardonnay cremoso, con notas a tostado, un Chardonnay complejo y un Chardonnay con mucho más textura en boca. Nuevamente, que nos quede claro que ningún estilo es mejor o peor que el otro, son estilos totalmente distintos, ¿verdad? Y esto es lo bonito de la capacidad que tiene la Chardonnay, ¿verdad? Para transformarse en diferentes estilos de vino. Y ahora que ya entendemos cómo le influye el clima, cómo le influye el uso de barrica, cómo le influye también la técnica de la fermentación maloláctica, viajemos por el mundo rápidamente para entender cómo el Chardonnay va cambiando según la región. Porque una de las razones de que la Chardonnay se volvió súper importante, ¿verdad? Que es lo que les decía, se resume en una palabra: adaptabilidad. Es una variedad que se adapta a cualquier lugar, ¿verdad? Y por eso la convierte en la uva blanca más plantada en el mundo. Se calculan más de 210,000 hectáreas cultivadas alrededor del mundo, es un montón. Está presente en casi todos los países productores importantes, como el mapa que les mencioné al principio. Y podemos decir dos cosas: es una uva súper famosa y es una uva internacional, una uva global. Pero aún así, cada región, como los principales productores, Francia, Estados Unidos, Australia y Chile, nos van a mostrar diferentes chardonnays con diferentes personalidades. Y comencemos por Francia, por donde nace.
¿verdad? Especialmente la región de la Borgoña. Ese va a ser siempre el gran punto de referencia para el Chardonnay. Y como les dije, es el lugar donde vamos a encontrar estos Chardonnays súper prestigiosos y de alto valor. Quiero hablarles rápidamente aquí en Francia de dos zonas, que ya les había mencionado una, que es Chablis, ¿verdad? Este es un Chardonnay súper fresco, mineral, ¿verdad? Porque la región es bien fría, la zona de Chablis. Chablis, si lo buscan después ustedes en un mapa o si lo pueden hacer ahorita, se van a dar cuenta que queda siempre en la Borgoña, pero en la parte norte de la Borgoña, casi vecino de Champagne. Entonces estamos hablando de un paralelo bastante alto. ¿Okay? Los chardonnays en Chablis son cítricos, minerales, muy elegantes y con mucha acidez. A veces dicen que han elaborado Chablis con paso en barrica, ¿verdad? Perdón, sin barrica, perdón, para justamente mantener esta frescura que es lo que los caracteriza, ¿verdad? Se les llama como chardonnays marinos porque uno de los maridajes más atractivos es un Chablis con ostras, ¿verdad? O con mariscos, porque justamente se puede percibir esa salinidad en el vino. Y de ahí, siempre en Borgoña, hay una segunda región, no tan así específica como Chablis, que se llama Côte de Beaune. Dentro de ella están tres zonas bien importantes que se llama Mersol, Puligny-Montrachet y Chassagne-Montrachet. Son vinos Chardonnay mucho más complejos, más estructurados, siempre elegantes, pero ya tenemos la nota cremosa, bien profundo, largo, ¿verdad? Y son blancos chardonnays que nos pueden aguantar por mucho tiempo porque pueden evolucionar por bastante tiempo. Viajemos a Estados Unidos, específicamente a la región de California. Como les conté, es una de las regiones que ayudó a popularizar la Chardonnay a nivel mundial durante los años 80 y 90. Se hizo mucho más famoso el estilo cremoso y el Chardonnay que pasa por envejecimiento en barrica. Por eso es que un Chardonnay de California suele tener notas a piña, a melón, a mango, la nota de mantequilla, la vainilla y los tostados, ¿verdad? Como les explicaba, es uno de los estilos que dominó por mucho tiempo el mercado internacional hasta que el consumidor dijo, basta, estoy cansado de consumir este vino, ¿verdad? Y ahora podemos encontrar como el vino que la mayoría tenemos en casa, Chardonnays de California mucho más frescos, sin exceso de madera, ¿verdad? Mucho más equilibrados, mucho más precisos en la acidez y en la fruta, ¿verdad? Y esto es lo que hoy podríamos decir que es el Chardonnay moderno. Luego en Australia ha sido también una región que forma parte de la evolución del Chardonnay internacionalmente. Acá los Chardonnays en Australia suelen ser mucho más notas maduras y con mucho uso de barrica, ¿verdad? En regiones como Margaret River, Yarra Valley, Adelaide Hills, ¿verdad? Que son regiones que están produciendo Chardonnays con buena acidez, con fruta madura, pero equilibrada, no es esa fruta madura excesiva, ¿verdad? Que a veces hasta dulce se puede percibir, y el uso de barrica un poquito más integrado. Otra zona es Nueva Zelanda, son un poco más frescos. También en Nueva Zelanda están enfocados mucho más en la acidez y pureza y es por supuesto por el terroir, ¿verdad? Región cubierta por océanos, ¿verdad? Y por eso es que el Chardonnay va a tener notas cítricas, las frutas de hueso como el melocotón, muy minerales y de mucha elegancia. Y por último, hablarles de nuestra zona aquí de América, Chile y Argentina, también son grandes productores de Chardonnay. En Chile, a mí en lo particular me gustan mucho los Chardonnays de zonas costeras, ¿verdad? Que dan al Pacífico,
Pueden buscar chardonnays que vengan del Valle de Casablanca, del Valle del Limarí y el Valle de San Antonio. Busquen, vayan a sus tiendas especializadas favoritas y busquen de esas regiones y se van a llevar un chardonnay mucho más fresco, ¿verdad? Porque el Océano Pacífico otorga esa frescura e incluso la salinidad. En Argentina lo que cambia es la altura porque no tenemos influencia de océano. Entonces, entre más alto el viñedo, pues una acidez un poco más equilibrada, pero contamos con las horas sol, ¿verdad? Para una fruta bastante madura, pero muy equilibrada con la acidez. Los chardonnays más ricos, digamos, que podríamos encontrar en Argentina, son los que vienen de Mendoza y específicamente de la subzona del Valle de Uco, ¿verdad? Van a ser, a diferencia de Chile, chardonnays con mucha más fruta madura, como tirándole un poquito más al estilo californiano, ¿verdad? Pero siempre con acidez, ¿ok? Así que espero que con estas regiones vayan entendiendo un poquito más los chardonnays que han tomado anteriormente y los que quieren probar en un futuro. Continuando, aquí una pausa súper importante porque es uno de mis temas favoritos, pero la Chardonnay es la uva blanca más importante en el mundo de los vinos espumosos, especialmente en el champán. De hecho, ya lo hemos visto para los que nos hemos unido a la sesión de las clases del champán, que por cierto este año también va a haber clase de champán. Y si quieren podemos hacer 2 en el año, yo no me quejo. Pero bueno, sabemos que la Chardonnay es una de las 3 uvas más importantes y permitidas en la elaboración del champán. Cuando el champán se elabora solo de Chardonnay, o más bien de una uva blanca, pero como estamos hablando del Chardonnay, en la etiqueta le mencionan como blanc de blancs. Y esto suele ser un Chardonnay en estilo espumoso, elegante, fresco, bastante delicada la burbuja, ¿verdad? Y lo más importante, con alta capacidad de envejecer súper bien en botella. Entonces, aquí vemos otra versión más de la Chardonnay, ¿verdad? Porque ya no solo estamos hablando de vinos ligeros, vinos cremosos, vinos complejos, sino que también vinos espumosos a base de Chardonnay de altísima calidad. ¿Ok? ¿Cómo se compara la Chardonnay con otras variedades blancas? Porque esta es la que domina más, ¿verdad? Pues ya lo hemos hablado, una palabra lo resume, la adaptabilidad a regiones, a climas, ¿verdad? Aunque sabemos que hay otros blancos ricos, como y a mí me encanta el Sauvignon Blanc por su acidez, la Riesling por su perfume exótico, la Chenin Blanc también, que tiene esos estilos para ser dulces y secos, la Pinot Grillo, cuántos estilos diferentes Pinot Grillos podemos encontrar en Italia. Pero, volviendo a la Chardonnay, la hace única y la más importante alrededor del mundo porque primero la adaptabilidad, ¿verdad? Luego funciona súper bien en todos los climas, como acabamos de ver en climas fríos, en climas cálidos. Se adapta y acepta y hacen y son best friends con la barrica de roble. Envejece súper bien en botella, sirve como lo que acabamos de hablar ahorita en los vinos espumosos y eso la hace una uva que puede producir muchísimos estilos de vino, lo que conlleva a que sea una uva que se maneje súper de forma muy importante comercialmente, ¿verdad? Y que los productores la amen porque alguien tiene en su viñedo Chardonnay y puede producir diferentes estilos, ¿verdad? Así que tiene mucho que dar una Chardonnay. Cerrando esta parte con un poco de las tendencias actuales, les decía que hoy en día el uso de barricas se está usando mucho menos porque lo que se busca es un Chardonnay mucho más fresco, más mineral, más preciso. Creo que pudiera ser que va en línea con lo del clima que tenemos actualmente, ¿verdad? Con estos cambios climáticos y calor inmenso, pues yo no aguantaría un Chardonnay con mucho paso en barrica.
¿verdad? Pero a nivel de región, están optando los productores en producir más de estos estilos y eso hace pues que nosotros como consumidores sigamos estando enamorados de esta variedad por mucho tiempo. Como les dije, la gente se enamoró por un Chardonnay con barrica excesiva. Hoy nos estamos enamorando con un Chardonnay fresco y completamente mineral y con alta acidez. ¿Okay? ¿Qué vamos a ir encontrando o qué han ido encontrando en sus notas en los chardonnays que tienen en casa? Aquí van como las notas generales para que vayan ya afinando sus notas de cata, ¿verdad? Para ir conectando la teoría que acabamos de hablar. Entre los aromas más frecuentes o comunes, ¿verdad? Que podemos percibir depende del clima. Si es de clima frío, vamos a tener las notas a limón, a manzana verde, la pera, a nivel de flores, las flores blancas, la nota mineral y incluso, perdón, las notas salinas, ¿verdad? Lo de la salinidad y la piedra mojada que les contaba el ejemplo. Son vinos mucho más frescos. Pero si su Chardonnay proviene de climas cálidos, van a aparecer la piña, el mango, el melón, el durazno y, por supuesto, la fruta tropical madura. Repitiendo un poco sobre cómo se hace las notas, la influencia del paso de la barrica o la maloláctica, para que lo vayan afinando sus notas de cata, la nota mantequilla, la vainilla, brioche, avellanas, caramelo y tostados, ¿verdad? Lo cual, si su chardonnay proviene de clima frío, su chardonnay en boca se va a sentir más ligero, más fresco, ¿verdad? Pero si proviene de una zona cálida o ha sido envejecido en barrica o ha pasado por la fermentación maloláctica, su chardonnay se va a sentir en boca con mayor volumen y más cremoso, ¿verdad? Va a tener esas diferentes texturas. Con respecto a la acidez, si su chardonnay viene de clima frío, la acidez va a ser más alta en boca. Si es de clima cálido, la acidez va a ser más baja, ¿verdad? También la graduación alcohólica. Si su chardonnay tiene alto porcentaje de alcohol, si anda ahí como por el 14%, viene de una zona cálida. Si anda con un porcentaje medio bajo, como un 12%, estamos hablando de una zona fría, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar un par de preguntas para que vayan afinando sus notas de cata. El vino que tengo en copa, la fruta se siente fresca o se siente madura. Tenemos notas cítricas o tropicales. He percibido paso por barrica o no. He percibido la textura de cremosidad. He sentido más volumen o he sentido el vino demasiado ligero en boca. Con todas estas preguntas, las respuestas a estas preguntas puedo llegar a definir si mi blanco Chardonnay proviene de un clima frío o de un clima cálido, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar en estos siguientes segundos, pueden llegar a poder analizar, ¿verdad? El Chardonnay que tienen en casa y ya no solo están tomando Chardonnay porque sí, ¿verdad? Ya no solo estamos tomando, la uva más importante del mundo del vino, en vino blanco, sino que de verdad le estoy poniendo atención a lo que el Chardonnay me está diciendo, a ese estilo específico que tengo en casa, ¿ok? Así que pasamos antes de pasar al vino de la clase, que ya es el último punto que traigo. No sé si hay alguna inquietud, curiosidad sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es toda la teoría sobre el Chardonnay. ¿Alguien ahí quiere decir algo? ¿Todo en orden? Hola, Ernesto. Hola, ¿Qué tal? bien, muy ¿Cómo bueno ese vino, muy le bueno. gustó? Sí, entiendo que
este vino es de clima cálido. Mm, ese es tu veredicto final. Yo dije frío, Ernesto dice cálido. Va, ya lo vamos a revelar, a ver quién gana. La Andrea dice también cálido. Va, vamos a ver quién gana, vale. Cálido. Va. Va. Ay, no, qué nervios. Súper, ya en un ratito la ponemos. ¿Alguien más quiere abonar algo antes de pasar a hablar del vino que la mayoría tenemos en casa y de los vinos que tienen otros ahí? Vea. Sí, yo no entiendo el mío. Vaya, ahorita lo vamos a descubrir, entonces. Sí, estoy Ya bien veo que, confundida. porque tú eres con Albea que tienen un vino diferente y de ahí Sí. Ernesto, Alex, Jackie y yo tenemos. Jackie, contame. Yo solo quiero comentarte que estoy sorprendida porque yo estaba acostumbrada a diferenciar el Sauvignon Blanc del Chardonnay por la frescura o la cremosidad y la buttery que tenía el Chardonnay. Para mí ha sido nuevo, o sea, totalmente nuevo y qué genial. Qué chivo saber que el Chardonnay es tan versátil. Me encanta, hemos desbloqueado. Sí. Me encanta, súper bien. Jackie convertida. Excelente. Bueno, Es que soy bien fácil de convertir, yo me todos di acá, cuenta. creo yo, vean, en el mundo del vino, mientras nos traigan algo nuevo y diferente. Me Sí. llega. Bueno, aquí les dejo la ficha del vino. El que tenemos Alex, Ernesto, Jackie y yo en casa, tenemos el Mer Soleil Silver Chardonnay. Viene de la región de Monterey County, California. Primero es un 100% Chardonnay. No hay otra uva que lo mezcle. Como les dije, viene de Monterey County. Esto queda, y aquí viene el veredicto, Vane y Ernesto. Y Monterrey es una zona en California que está influenciada por el clima frío del Océano Pacífico. Así que por ende, este vino es de clima frío. Gracias, gracias, gracias. La que menos toma vino, adivinar. La que casi no toma vino tiene la nariz y el paladar bien, bien equilibrado, muy bien, Van. Y por eso es que vemos este color no dorado intenso, sino que un dorado o más bien como limoncito pálido, ¿verdad? No es nada, no hace bulla, no grita aquí en el color, ¿verdad? Es un vino que no ha sido envejecido en barrica. Eso es lo que va coincidiendo, clima frío, sin paso en barrica, lo que va a predominar es la acidez. Por eso es que es un vino de cuerpo ligero, es un vino que vamos a sentir esa acidez, no tan verde la acidez porque estamos en California y de cierta manera, aunque venga de una zona fría, recibe ciertas horas sol, ¿verdad? Y la fruta pues madura bastante bien ahí. Entonces, por eso es que podemos percibir una acidez bastante equilibrada, pero con notas de hueso como el melocotón, como la pera, como la manzana, además de limón y de otros cítricos que ustedes puedan percibir. Pero también es en el Mer Soleil, que pueden percibir la nota mineral, ¿verdad? Ahí por eso les dejo la tarea de la piedra mojada o una piedra poma también es otra. Huélanlo cuando está mojada y se va a sentir esa nota de frescura de lo que estamos hablando en este Chardonnay. ¿Por qué se llama silver? Bueno, primero el Mer Soleil, bueno, yo se los estoy diciendo en inglés, pero es una palabra francesa que significa mar y sol, que es justamente la mezcla que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos la influencia del océano y el sol de California, ¿verdad? Donde es lo que se une ahí en la bahía de Monterrey. Y luego silver porque está expresando sus notas más frescas, más puras, ¿verdad? Sin paso en barrica. Eso es lo que quiere decir silver, como los tanques de acero inoxidable donde se produce la fermentación alcohólica, es lo que está simulando el nombre del vino, ¿verdad? Y por supuesto la frescura del Océano Pacífico. Vea,
vamos con tu vino. Te vamos a ayudar a descifrar. Antes de que veamos tu vino, vea, solo quiero Ujú. saber con Alex y con Jackie si coincidimos con las características de la ficha del vino. ¿Sí? Súper. Sí, La Sí, Jackie. totalmente. totalmente. Súper fresco, mineral, con acidez. Creo que es la primera vez que he tomado un Chardonnay así de fresco. Ideal para el Mm. clima ahorita. Uy, sí, te agradece. Estaba planificado, pero ni Moisés Urbina Le le hubiera pegaste bien caído. duro. Acertado. Súper. Entonces, vamos a ayudarle a Bea a descifrar su vino. Vea qué vino tenés en casa. Mira, esta es una botella, se llama Tantehue, del Valle Central de Chile. Es un Chardonnay de 2025 sin paso de barrica. Entonces, según la ficha técnica que yo encontré antes de elegir mi maridaje, ¿verdad? Y ya me lo imaginaba que iba a ser un vino bien ácido, así, ¿verdad? Cabal, resultó ser bien ácido, pero extrañamente tiene todas las notas que describí de un clima cálido. Mango, papaya, piña, ponerle incluso un poquito de zumo de limón, pero hubo una nota que no me cuadró en la cabeza, que era la pera. La pera no es una fruta tropical, la pera es una fruta fría. Y la acidez es bien alta. Yo no la clasificaría como media. Esta cosa es ácida. Me hace salivar bastante. Me duelen los temples de la quijada. O sea, lo siento bien ácido. Un poco desequilibrado, Entonces, decís vos. sí, o sea, tiene limón y tiene mango. Entonces no me cuadra en la cabeza. Lo que estoy leyendo ahorita es que es del Valle Central de Chile y dice que en el Valle Central de Chile hay un montón de microclimas. Yo no sé qué revoltijo de uva han hecho, pero aquí hay de todo. Lo que sí me hizo sentido con las notas, que no es un vino que pasó por el proceso de, ay, no sé si lo voy a decir bien, de malificación era, que pasa de Fermentación maloláctica. fermentación maloláctica, exacto. Entonces, no tiene absolutamente nada de pan, de brioche, de avellana, de todas esas cosas ricas que dijiste, porque es paso por barrica de acero inoxidable, no tiene esta fermentación, como tú decías, sí refleja lo que describes de las tendencias nuevas. Ya no pasamos por esa fermentación, lo estamos haciendo más joven, más expresivo. Y sí que se expresa, o sea, tiene toda esta mezcla de frutas. Entonces a mí me da la impresión que cuando dicen Valle Central están englobando un montón de microclimas, están haciendo varias mezclas de varias uvas y Correcto. por eso tengo esta ensalada. Así es. Entonces siento que, ajá, fíjate que es un vino, yo lo tomaría como un vino de mesa, pero me da mucha curiosidad probar uno de barrica, uno envejecido, que suelen decir que son los que estamos describiendo como clásicos de toda la vida, el típico Chardonnay, y quisiera probar uno bien fresquito, porque me suena todo lo que me encanta. Entonces, sí tengo tarea. Tenés tarea y justamente Ujú. la conclusión que tú llegaste, cuando una etiqueta, en este caso, puede ser también en California, que diga Valle Central o en California dice Central Sí. Valley, es justamente el centro del valle, ¿verdad? Ujú, Donde hay mayor exposición de sol y ujú, suelos mucho más fértiles. Acordémonos que para tener una expresión en un vino más complejo, más elegante, buscas un clima un poquito más fresco, ¿verdad? Altura, ujú, todo lo contrario a lo que tú tenés, y también ujú, buscas suelos más pobres para que se estrese más la planta. Entonces, el Valle Central es como donde se da todas las demás frutas y vegetales de esa región. ¿Verdad? ujú, Entonces, por eso es que, como tú dices, tenés una ensalada de sabores y de aromas, porque cuando también dice Valle Central, no es que ujú, viene un Chardonnay de solo un viñedo, sino que te agarra, ujú. es 100% Chardonnay, pero una mezcolanza de Chardonnays de diferentes viñedos en el Valle Central. Es que eso sabe a zumo de limón. Mis tacos tenían, no, y aquí con el maridaje, con estas botellas budget, uno tiene que ser bien cuidadoso con el maridaje, porque el maridaje lo es todo. Ajá. Ya me costó como
$6, creo, en el Selecto, po. O sea, yo ando en modo bolleta ahorita. Pero sí, cabal, yo dije, no, es que aquí me tengo que ir con todo al limón. Bueno, mis maridajes eran unos tacos de camarón con mango y le puse mango fresco, maduro, y todo lo de temporada, mango, aguacate, limoncito. El limón de mi palo lo corté, es un palo de limón indio. Y para que entiendan un poco la diferencia, el limón indio tiene bastante zumo. Es un poquito más fuerte, más ácido, más amargo que el limón que normalmente compramos en el súper, que es el pérsico. Entonces, hasta eso hice porque yo dije, voy a llevar la acidez al tope de mi plato. Tengo que llevarla a tope para que esta copa valga la pena. Y sí, sí, el maridaje cae rico con esto, pero ahora que ya me cae mi maridaje y estoy solo con la copa, no lo paso. O uno o el otro, por separado. Sí, Pregunta, ¿y no será, y ahí Liv nos explicará, no será que tu maridaje y la acidez han neutralizado y por eso es que te está dando notas parecidas a la de la fermentación, maloláctica o no, añeja? no, las notas de la fermentación es lo que menos siento, no, no siento nada de eso. Lo que siento es un revoltijo entre zona fría y zona cálida. Tengo en nariz pera, tengo en boca zumo de limón. Entre zumo de limón hay mineralidad, pero tengo piña y tengo papaya. Puede ser la mezcla del Chardonnay en el Valle Central y Ujú. también puede ser lo que dice Jackie, como tenés una mezcolanza. Puede pasar. Sí, Una también, mezcolanza en fíjate. el vino, la alta Ujú, acidez de tu comida puede ocasionar otros ujú. cambios en el paladar. Sí, pero esta cosa es puro limón. No, elegí bien mi Ya marido. te cambió, ajá, sí. Pero no, interesante. Así que dicen que les mandés la foto al chat para que vean cuál. Sí, ya le voy a mandar. Experimentar. Jackie, y a vos te gusta el albariño de pura casualidad. Me encanta el albariño. Ah, pues Pura sí, no, sal, tengo pura que acidez. probar, Yo soy tengo que convertida probar al esta vino botella. blanco, honestamente, sí. Ay, yo amo el albariño, es como mi uva. Ah, Y me encantan pasados por barrica. Hace poco me tomé un albariño del 2018, yo la más feliz. pues tenés tarea con el Chardonnay, para un Sí, Chardonnay fresco. es que ¿Ok? suena que me va a encantar. Muy bien, súper bien, Beita, gracias. Ahí tenemos Bueno, a Albea, Albea, al final, ¿cuál vinito? El que escogimos. Escogimos el Simi Chardonnay 2023. Yo creo que te lo dije en la clase pasada. Yo Chardonnay, fan, de verdad que no. ¿Y cómo no fue hoy? También, no. Decente, pero entendí el por qué no me gusta. Excelente. Entendí el por qué, porque exactamente lo que tú dijiste, a mí no me gusta la manzana verde y todos los Chardonnays que yo he probado han sido con ese sabor de manzana verde o a limón. Y Interesante. yo dije, esto tiene mucho sentido. El único Chardonnay que me gustó hace muchos años fue uno que sentía que era como suavecito. Y Ajá. después, ahora que tú me fuiste explicando, entendí que era como un buttery. Exactamente, como a mantequilla y todo, y lo sentí mucho más suave. Entonces dije, entonces todos los Chardonnays que yo he estado probando son Chardonnays europeos y Ajá. no de California. Y este es de California. Entonces, para mí, me gustaba, porque para mí lo más, por decirlo, seco que yo iba era un Sauvignon Blanc. De Ujú. ahí yo no pasaba, porque era así de, no, yo ya sé que, yo veía un Chardonnay en una lista de vino y era así de, no, no, gracias, inmediatamente. Y ahora es así de, ¿sabes qué? Ahora que tú explicaste la diferencia y que tú explicaste el término en inglés cuando te dicen como en barrica y sin barrica, yo dije, eso es lo que me querían decir. Me sentí así bien ignorante y así de, eso era lo que me querían decir y explicar. Entonces, el mío eh, es muy fresco, no es buttery, pero tiene ese sabor como a fruta, pero no a limón, sino para un limón suavecito, Ujú. específicamente, un poquito dulce también. Ok. Entonces leí la cata específicamente
del lugar donde yo lo compro dice que tiene sabor a, no sé cuál es la palabra en español, la butterscotch. Yo no le siento el sabor a eso Ah, sí, específicamente, pero sí le veo cómo le ha bajado la acidez. ¿Lo correcto. volvería a consumir? Sí. Como aquí ¿cómo es que se llama? Mi animalito de prueba también es Vilma, que vive conmigo, y le digo, pruébalo, a ver qué te parece a ti. Y viene y me dice, no, me dice, eso es para ti, me dice, porque está demasiado seco. Entonces, pero sí, te voy a decir de que mínimo me quitó el odio al Chardonnay. Me encanta. Estás abierta a probar más Chardonnays. Los que tenemos. Capaz solo de California, sí, porque ya ahora que sé la diferencia. Entonces le Y, mandé la foto, no sé ajá. si le echó Sí, o por ahí no. lo mandaste, sí, el Simi. Y yo te di, esa bodega es muy buena en Estados Unidos. Tal vez te invitaría, que ahí aparecía en la lista que me mandaste el Kendall Jackson, Vintners Reserve Chardonnay. Esa es como más buttery también. Ajá. Entonces, es más oak estilo, no vas a sentir mucho la manzana. Entonces, por eso, ese es tu estilo. Sí, yo creo que sí, pero yo lo sentí muy rico, en el sentido de que no lo sentí tan fuerte, lo sentí, me recordó mucho el Sauvignon Blanc y también me gustó mucho que explicaste que tiene el tono de, ¿cómo es que se llama? La uva se utiliza para el champán, ¿Sí? porque me recordó mucho cuando hice cata de vino para, cuando hice el Brut en Barcelona, me recordó bastante un Brut muy, muy seco. A eso fue lo que me recordó. Me encanta que ya lo estás poniendo en práctica. Ahí vamos, ahí vamos. Súper. Ahora ya sabes entonces cuando te ofrezcan, ¿quieren un Chardonnay Oak o un Anode? Sí, sí, te lo juro que yo me sentí así de, ay, eso era lo que me decía. Yo dije, ay, ahí es cuando uno se entiende de que uno habla español, no habla inglés, ¿sabes? Hoy ya hablas vino. Un poquito. Pero ahí vamos, me encanta, súper. Gracias por siempre tener la apertura para probar y para seguir aprendiendo. Bueno, con eso, chicos. Bueno, Alex, Cindy, ¿quieren agregar algo sobre el vino o la clase? Hola, hola, buenas noches, gusto de verlas. Hola, ¿qué tal? Pues fíjate que a nosotros, cabal, desde que lo probamos y empezaste a describir la región, dijimos, ah, no, este Silver es de una región fría, porque yo le decía a Alex que le sentía ese como las flores de mirto, esas florcitas blancas ajá, entonces ese como amarguito que te deja el olor de esas flores y un poquito a dry fruit, esa naranja rosada, ajá. Entonces, estábamos, sí es, y Alexi definitivamente es de clima frío. Dudamos un poquito cuando dijiste lo de la graduación alcohólica, Ajá, eso estaba viendo, no vi cuánto tenía este. porque este creo que tiene 14. Sí, 14. No es tan bajo, Ajá, ajá, está altito, pero ajá, entonces dijimos, bueno, entonces como es no. bien ligero. Sí, exacto. Pero nosotros lo maridamos con un salmón en mantequilla Ajá, y una ensalada fresca con vinagre balsámico. Entonces, o sea, con la comida, wow. O sea, la mantequilla del salmón siento que como que ayudó como a suavizar la acidez del vino. correcto. Ajá, entonces con la comida se sentía súper delicioso. Que le digo yo a Alex que realmente el Chardonnay es mi opción en vino blanco porque no me gustan ni el Sauvignon Blanc ni el Pinot Gris. Bueno, el Sauvignon Blanc, algunos que me ha recomendado, ahí sí he Te caído. hemos convertido, te hemos convertido. Sí, sí, pero creo que el Chardonnay es como la opción, Es una buena es opción. una buena opción. Y creo que somos del Chardonnay de clima frío. Muy bien, me encanta que ya decidieron de qué clima. Y Ahora, sí, Sin frío. son Team Frío. sin frío. No, y de verdad te agradecemos las sugerencias. Muy buena opción, más con estos calores que tenemos, ¿verdad? Realmente yo te puedo decir que probé la primera copa y quizás solo no es una buena opción para mí. Voy a hablar por mí.
voy a hablar por mí, pero realmente con el maridaje realmente es muy bueno, muy buena la opción. Créeme de que estábamos hablando de que sí, vamos a comprar otra botella y vamos a probar otro de las sugerencias de maridaje que nos diste, porque realmente frío con la temperatura, excelente. Realmente no tengo ninguna queja. Así que gracias nuevamente. Muy bien. Aquí ponemos vino según la estación del Eso, me llega. Bueno, chicos, para ir cerrando, les dejo una nota de reflexión, que el Chardonnay no solo es un estilo, ¿verdad? Es una misma uva. Hemos visto que se puede expresar en diferentes lugares, diferentes climas, desarrollándose en estilos completamente distintos. Y aquí es todo lo que ustedes acaban de describir esta noche, es donde ha comenzado la magia de entender el vino y en este caso el Chardonnay que les pongan en copa. Así que con esto hemos cerrado.